Para quien ha sentido que existe algo más allá, para quien ha intuido que la realidad no es tan firme como aparenta, para ti, que sin saberlo ya sabías que este libro existía, este no es un libro cualquiera. Este es el libro que te eligió, mucho antes de que comprendieras que lo necesitabas. No fue creado para entretener ni para ofrecer soluciones vacías, ni para sumarse a las incontables voces que repiten lo mismo con diferentes palabras. Este texto fue concebido para devolverte el recuerdo de tu poder, el recuerdo de tu esencia, el recuerdo del propósito que tu alma vino a cumplir aquí. Si ahora tienes este libro en tus manos o frente a tus ojos, no es casualidad, es una respuesta. ¿Por qué preguntaste? No fue en voz alta ni en redes sociales, preguntaste en tus noches solitarias, en días repetitivos, en tus silencios más profundos. Preguntaste cuando dijiste, ¿por qué esto se repite? ¿Por qué, aunque lo intento, no sucede? ¿Por qué siento que hay algo más, algo que no me han contado? Este libro no solo ofrece respuestas, sino que revela. Aquí comprenderás por qué tus pensamientos no siempre fueron suficientes, por qué tus afirmaciones a veces no se manifestaban, por qué tu vibración resultaba más potente que tus palabras. Este texto te mostrará que la realidad no es simplemente lo que percibes, sino lo que proyectas. Que el mundo no sucede delante de ti, sino desde ti. Que tu alma no llegó a suplicar al universo, sino a recordar que es ella quien lo organiza. No leerás teorías, vivirás revelaciones, no repetirás fórmulas, aprenderás a sostener frecuencias. No buscarás respuestas, recordarás que tú eres la pregunta que el cosmos esperaba para contestar. Cada capítulo abrirá un portal dentro de ti, cada palabra es una llave vibratoria. No importa cuánto sepas, ni si has leído mucho o apenas comienzas, lo importante es que sientas cómo este libro te habla sin permiso, cómo se introduce, cómo toca y sacude. Este no es un libro para comprender, es un libro para despertar. Aquí te encontrarás contigo mismo, pero sin las capas que te cubren. Aquí se romperá el lenguaje falso y se revelará el pulso auténtico. Aquí recordarás que no atraes, proyectas, que no piensas, emites, que no pides, ordenas. Este es el libro que no buscabas, pero que siempre esperaste, el texto que responde aquello que nunca supiste cómo formular. Este es el instante preciso en el que, sin darte cuenta, tu alma ha abierto la puerta correcta. Léelo para recordar, para volver. Y una vez que comiences, ya no podrás retroceder, porque no se trata de poseer poder, sino de convertirte en él. El lenguaje oculto de la energía manipula la realidad desde tu centro sagrado. Cuando el pensamiento se convierte en forma. El principio vibratorio es la manifestación en el tiempo. Toda creación inicia en el lugar más invisible del universo, un pensamiento que aún no ha sido completamente concebido, una imagen suspendida en el umbral de lo real. No existe forma que no haya sido antes vibración, no hay materia que no haya sido, en su raíz más profunda, una idea sostenida con suficiente intensidad para atravesar el velo temporal. En el origen estuvo la vibración. Así lo afirman las cosmologías más antiguas, desde los Vedas hasta los textos herméticos. El Rig Veda declara que del sonido primordial surgió la forma, del pensamiento de Brahman emergió el mundo. En la tabla de Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, se lee, lo que está abajo es como lo que está arriba para realizar los milagros de una sola cosa. Esa cosa no es otra que la energía en su estado mental, antes de que el tiempo la condense. Pero, ¿qué es un pensamiento? No es un evento fortuito, sino una unidad vibratoria, una frecuencia. El universo, como campo receptor y resonante, no responde a la apariencia superficial del pensamiento, sino a su vibración constante. Por eso, los deseos fugaces no crean, las afirmaciones repetidas sin emoción no transforman. Porque lo que se impone en la realidad no es la palabra, sino el campo energético que la sostiene. Los antiguos sabían que pensar era un acto mágico. En los papiros egipcios se menciona a Tod,
el Dios del pensamiento creativo, quien da forma a la palabra antes de ser pronunciada. En el libro perdido, cuya existencia mencionaron Clemente de Alejandría y Diógenes Laercio, se decía que cada pensamiento es una semilla y cada emoción, la lluvia que la despierta. No basta con pensar, hay que alimentar la idea con vida, con cuerpo y con emoción. La Cábala enseña que todo lo que existe procede de una letra oculta, una vibración previa al lenguaje. En el Sefer Yetzirah se afirma, el mundo fue formado por 32 senderos de sabiduría, y las 32 sendas vibraron antes de que el mundo tomara forma. No es una alegoría poética, sino leyes energéticas codificadas en símbolos. Si la vibración es el origen, entonces todo lo que experimentas es consecuencia de lo que vibra en ti desde hace tiempo. Lo que piensas de manera recurrente, incluso sin ser consciente, no es inocuo, es creador. Por eso el pensamiento no es neutral, es activo, modela, dirige, invoca, ordena y, lo más poderoso, genera ciclos que se proyectan en el tiempo. La energía no responde al tiempo lineal, sino a la continuidad vibratoria. Lo que piensas hoy puede manifestarse mañana, pero también puede incubarse silenciosamente durante años, hasta hallar la frecuencia exacta para emerger. Nada se pierde, todo se almacena en lo invisible. Por eso, muchas personas creen que algo les llegó del cielo cuando, en realidad, fue un pensamiento que arrojaron años atrás al océano del campo cuántico, y que finalmente encontró la marea justa para alcanzar la orilla. Por eso, aquello que se teme intensamente puede manifestarse, no porque lo merezcas, sino porque lo vibras como una verdad disfrazada de temor. La ley vibratoria, descrita claramente en el Kibalión, afirma, nada está quieto, todo se mueve, todo vibra. Sin embargo, pocos comprenden el alcance que esto tiene para la creación personal. Si todo vibra, entonces tú funcionas como una antena que emite una señal constante. Esa señal no se interrumpe por hablar en voz alta ni por guardar silencio, se transmite a través de tu identidad vibratoria, aquello que sostienes cuando nadie te observa, lo que emite tu cuerpo, tu emoción, tu mente y tu memoria simultáneamente. Lo que llamas realidad es, en realidad, la forma cristalizada de tu vibración mantenida en el tiempo. Cuando algo se manifiesta, no simplemente sucede, sino que se materializa. El universo no toma decisiones por ti, responde a tu configuración energética, la misma que has proyectado durante días, meses o incluso vidas. Por eso no basta con modificar solo el pensamiento, es necesario transformar el campo que sostiene esa idea, cambiar la matriz desde la cual piensas, no solo la idea en sí. En el libro de Enoc, se relata que los ángeles descendieron a la tierra no en cuerpo, sino en frecuencia, su descenso fue una alteración del tono energético. Este mito aparece en numerosos textos apócrifos porque lo que cambia en vibración se convierte en experiencia. Lo que baja desde una frecuencia elevada al plano material se transforma en historia. El tiempo es el escenario donde se despliega aquello que el pensamiento ha creado. No es que las cosas ocurran por casualidad, pasan porque vibraste, porque llamaste, porque tu campo fue afinado como un instrumento que solo puede emitir aquello para lo que ha sido preparado. Lo que experimentas en este momento fue pensado por ti en algún momento, quizás sin palabras o sin conciencia plena, pero fue sostenido, y lo que mantuviste encontró su camino hacia ti. El alma no siembra en el instante, siembra en la vibración. Por eso, el trabajo no es desear con más fuerza, sino observar lo que estás cultivando en silencio. El pensamiento que se convierte en forma no es el que repites verbalmente, sino el que aceptas con tu atención. Cada vez que permites que una imagen mental se repita sin corregirla, envías órdenes al tejido de la realidad. La tradición sufí enseña que cada imagen mental mantenida es como una línea escrita en la arena del tiempo. Lo que se repite se solidifica, lo que se endurece se convierte en roca, y lo que es roca termina esculpido en el destino, de manera literal y definitiva. ¿Qué sucede cuando cambias la vibración? ¿Se resiste el universo? No, el universo se reorganiza. La forma obedece al campo, si transformas el campo, la forma cambia. Pero para modificar el campo no basta con leer,
es necesario practicar. Detente, cierra los ojos y observa el pensamiento que más se repite en ti hoy, no el que dices, sino el que emerge cuando todo está en silencio. ¿Lo reconoces? Percibe la vibración que lo acompaña. ¿Es ligera o pesada? ¿Es luminosa o defensiva? ¿Te expande o te limita? Una vez que lo identifiques, nómbralo y luego cámbialo, pero no por una frase vacía, sino por una imagen vibratoria diferente. No digas soy abundante sin sentirlo, pregúntate cómo caminarías si supieras que todo está cubierto. Da un paso así, respira así, habla así y permanece ahí, porque el pensamiento se vuelve forma solo cuando se encarna, y lo que encarna se convierte en ley. Lo que piensas ahora será una figura mañana. El universo no olvida, simplemente aguarda la señal exacta para responder. Lo que no nombras te domina. La palabra es vibración y verbo creador. En el principio, todo era sonido, pero no un sonido audible, sino una vibración que ordenaba antes de la luz, antes del espacio y antes de cualquier forma reconocible. Una palabra silenciosa vibró en el vientre del vacío, no fue pronunciada con labios ni escrita en pergaminos, sino concebida en su totalidad. Esa primera palabra no era un nombre, sino conciencia vibrante, un autorreconocimiento puro. Todo lo que existe emana de ese acto inicial de nombrarse a sí mismo. El alma que no se nombra queda atrapada en lo informe, porque todo lo que no se designa te observa desde las sombras y te habita desde lo indómito. Nombrar no es describir, nombrar es ordenar, es establecer la frontera entre lo caótico y lo creado. Quien nombra delimita, y quien delimita domina, no por la fuerza, sino por la vibración consciente. Esto lo entendía la mística andalusí Bintal Husin, cuya obra El silencio del nombre ha sido olvidada incluso entre los estudiosos del sufismo. En uno de sus pasajes afirma, en mi oración me siguen los sueños y se oculta en mis lágrimas, pero cuando lo nombro, aunque mi alma tiemble, lo convierto en criatura obediente al verbo. Esta mujer, enterrada en la historia junto a tantas otras voces sabias, comprendía que la palabra no es solo una herramienta, sino una llave. Y que aquello que rehusas nombrar permanece como un eco que guía tus acciones sin que seas consciente. Los antiguos pueblos de Mesopotamia no separaban palabra y destino. En la tablilla de Me, texto sumerio atribuido a Enki, se mencionan los Me, principios divinos que estructuran la realidad. Cada Me era una ley vibratoria, y pronunciar uno con conocimiento provocaba cambios en la estructura del mundo. Uno de estos me decía, la forma de la palabra justa es la forma del mundo. Sin embargo, se advertía que nombrar sin conciencia equivalía a un pecado, la creación irresponsable. El ser humano moderno habla sin entender que está creando. Repite frases heredadas sin notar que su lengua está construyendo caminos para su energía, diciendo cosas como, esto siempre me pasa, nunca tengo suerte, no puedo. Es como lanzar cuchillos al agua, sin imaginar que pueden hundirse. Cada palabra es vibración fija, y lo que se fija en vibración se transforma en estructura. La magia más poderosa no se realiza con velas, sino con la repetición. La palabra sin control es un encantamiento automático, y así muchos maldicen sus vidas sin saberlo, no por crueldad, sino por hábito, porque nadie les enseñó que hablar es pactar. Y que cada frase pronunciada con emoción es un contrato con la forma que adoptará su futuro. Existe un fragmento del manuscrito conocido como la Estrella Silenciosa, hallado en las ruinas de Qumran, aunque nunca fue canonizado. Este fragmento dice que quien oculta el nombre de la herida se convierte en esclava de su propia sombra, pero quien la pronuncia, aunque tiemble, eleva su alma por encima del barro. Este fragmento, cargado de profundidad, no habla de daños físicos, sino de emociones atrapadas en el cuerpo energético. Lo que no expresa se convierte en una vibración constante, lo que calla se transforma en tu atmósfera. Cuando silencias tu miedo, este se manifiesta en tus elecciones, si ocultas tu ira, ella gobierna tus relaciones, si reprimes tu deseo, este te arrastra en direcciones opuestas. Y cuando silencias tu grandeza, ésta se convierte en enfermedad, frustración o apatía, porque el silencio inconsciente es prisión, mientras que el silencio consciente es un templo.
En la enseñanza tibetana de las 7 respiraciones, apenas traducida al español, se explica que cada chakra se abre con una palabra, pero no todas las palabras están formadas por sílabas. Algunas solo existen en el cuerpo. Nombrar no siempre significa hablar, puede ser reconocer, escribir o cantar, pero siempre implica vibrar. Nombrar es vibrar con atención hacia una dirección. Aquí radica el gran misterio. Cuando nombras algo con sinceridad, lo liberas del caos vibratorio y lo elevas a la esfera de la transformación. Esto también lo enseñaba Valentín, un maestro gnóstico del siglo II, quien explicaba que el Logos no era Jesús como figura, sino el poder de crear mundos a través del lenguaje interior. En su texto Evocación del Silencio, difundido solo entre iniciados, se afirma que cuando el alma se nombra, recuerda, y cuando recuerda, reclama su linaje creador. Nombrar es recordar, y recordar es despertar. Por eso, el verbo es más que palabra, es una vibración ordenada, sostenida con intención pura y emoción estable. Es el momento en que el cuerpo, la mente y el espíritu coinciden. Esa es la palabra que crea, todo lo demás es eco, ruido o repetición. En la práctica, esto exige una vigilancia absoluta del lenguaje interno. No basta con evitar las palabras negativas, hay que observar el lenguaje oculto, pues la mayoría no se expresa con la boca, sino a través de emociones reiteradas. Algunas personas vibran no soy suficiente, aunque digan yo puedo, y el universo responde a lo que vibras, no a lo que pronuncias. La verdadera transformación ocurre cuando puedes nombrar lo que realmente piensas, sin autoengaño. Cuando te miras al espejo y reconoces que has repetido frases derrotistas, que has hablado desde la rabia o pactado con la carencia. Entonces, nombrar eso, sacarlo del cuerpo, hacerlo visible y renombrarte, como hizo Jacob al luchar con el ángel en el relato hebreo, te convierte en alguien nuevo. Porque has confrontado a Dios y a los hombres, y has salido victorioso. Esa lucha es simbólica, es la batalla interna de todo ser humano consigo mismo, hasta que se atreve a cambiar su nombre interno. No basta con dejar de decirte cosas negativas, es necesario aprender a decirte verdades y sostenerlas. El cuerpo es un templo energético, un espacio sagrado. La mayoría de las personas habita su cuerpo como si fuera una casa ajena, sin conocer sus habitaciones, ignorando los símbolos que adornan sus paredes, sin darse cuenta de que cada grieta tiene un significado. Viven atrapadas entre estímulos y reacciones, sin percibir que el cuerpo no es un simple recipiente pasivo, sino un altar de resonancia. No es solo el resultado de tus pensamientos, es el canal a través del cual piensas y te proyectas al mundo. Es el lugar donde la vibración se densifica, se almacena y se manifiesta. Desde la tradición taoísta hasta las cosmologías antiguas de los pueblos caucásicos, el cuerpo humano se ha considerado una representación mitocósmica del universo. En los antiguos textos del Neijing, el Tan Tien inferior no era solo un centro vital, sino el horno donde el espíritu y la sangre se fusionan. En las escuelas ocultas se enseñaba que el cuerpo tiene 9 puertas de luz, cada una asociada a una virtud universal. Si alguna se olvidaba, se sellaba y su energía entraba en desequilibrio. Así, el cuerpo es como una partitura energética, donde cada órgano, articulación y fascia vibra con su propia frecuencia. El problema no es desconocer los nombres fisiológicos de estas partes, sino olvidar que escuchan tus pensamientos. Cada pensamiento repetido genera una carga vibratoria que se instala en alguna zona del cuerpo. El miedo crónico suele afectar el abdomen, lugar donde residen las memorias de supervivencia. La tristeza prolongada tiende a afectar el tórax, porque en el centro del pecho no solo está el corazón físico, sino también el campo eléctrico más poderoso del cuerpo, una puerta energética. Lo que no se libera en el lenguaje se acumula en la piel, lo que no se llora, se encapsula en la musculatura, lo que no se expresa, permanece dormido en la garganta, y lo que se ignora, gobierna desde el interior.
En un antiguo texto etrusco llamado la Escritura del Umbral, preservado en fragmentos de obsidiana, se describe el cuerpo como un mapa del alma caída y también como la escalera para su regreso. En este texto se mencionan los nodos interiores, puntos donde la energía se entrelaza con la voluntad, la memoria y el deseo. Cada nodo puede estar activo, bloqueado o contaminado, no por causas físicas, sino por resonancias emocionales mantenidas en el tiempo. Cuando sientes culpa y la sostienes, esa energía no se dispersa en el aire, se encapsula en tus órganos, se adhiere a los tejidos y se convierte en una densidad que interfiere con tus decisiones. Esto no es una metáfora, sino una cuestión de frecuencia. El cuerpo funciona como un campo energético. Si no le hablas con sinceridad, el cuerpo actúa como un espejo ciego que reproduce dolores, repite ciclos y bloqueos. Sin embargo, si lo reconoces como un templo, responde con una sabiduría ancestral. El gnosticismo tardío, en su rama siria representada por Bardesanes, enseñaba que el cuerpo era la última envoltura del espíritu aún vibrante y que cada capa de carne poseía un número armónico asignado. En su texto perdido sobre las regiones del alma, recuperado parcialmente gracias a los comentarios de Efraín de Nisibe, se afirma: quien conoce la nota de su costado derecho podrá sanar el lado izquierdo de su destino. Esta frase, aunque enigmática, alude a una verdad que también resuena en antiguas tradiciones chamánicas: la salud no es un simple equilibrio químico, sino una armonía vibratoria. Por ello, el cuerpo no puede ser manipulado solo con la mente si no hay una resonancia interna, la cual no se obtiene mediante el esfuerzo, sino a partir del reconocimiento profundo. Esto implica dejar de tratar al cuerpo como un sirviente y empezar a habitarlo como un oráculo. Los Upanishads tardíos, especialmente el Chandogya Upanishad, mencionan la ciudad del corazón, un punto donde convergen todas las rutas energéticas del cuerpo. No se trata de un lugar físico, sino de un centro vibratorio en el pecho, denominado el alma resonante, un yo silencioso que no se expresa con palabras, pero que regula todo lo que ocurre. Preguntaban: ¿quién habita ese punto? Invitaban a comenzar un diálogo con el cuerpo, y cuando cuerpo y espíritu se reconcilian, la energía fluye sin interferencias. Pero, ¿cómo acceder a ese templo? ¿Cómo abrir las puertas selladas por años de hábitos automáticos? No es a través de la teoría ni de la meditación forzada, sino mediante la presencia encarnada. El cuerpo no necesita decretos ni discursos, requiere que estés presente, que lo escuches y que le otorgues el lugar de interlocutor. Para lograrlo, es necesario volver a habitarlo con un sentido ritual. Caminar no como quien va hacia un destino, sino como quien siente vibrar el suelo bajo sus pies. Respirar no como un acto de supervivencia, sino como un fuego que se enciende con cada inhalación. Tocar la piel no como un gesto mecánico, sino como si se acariciara un instrumento afinado por el tiempo. Esta experiencia práctica está oculta en la narrativa ancestral. Puedes probar, por ejemplo, sentarte en silencio, cerrar los ojos y llevar la atención al centro del pecho, no como imagen mental, sino como escucha profunda. Mantente ahí, sin intentar sentir amor ni paz, solo presencia. Pregunta en silencio qué guarda ese espacio que no te has atrevido a escuchar. Luego, tras unos minutos, desplaza la conciencia al vientre y observa la diferencia: es más denso, más opaco. ¿Percibes algún movimiento o silencio absoluto? No importa, ya estás realizando una acción que pocos llevan a cabo: restablecer tu mapa interior. A partir de este momento, cada vez que hables contigo mismo, hazlo desde una zona distinta del cuerpo. Si surge miedo, dirige tu respiración hacia los pies; si aparece tristeza, lleva tus palabras al pecho; si aflora ira, exprésala por la espalda. No lo hagas como un acto mecánico, sino como un rito, porque el cuerpo es un templo y cada parte tiene su propio altar. La vibración no solo se instala en el aura, habita la carne, se acumula en las articulaciones y se adormece en las escápulas. Si no la despiertas con presencia, el templo se deteriora sin que te des cuenta. Reconócelo, conságralo y habítalo. En relación con la ciencia invisible, el campo cuántico y según los evangelios ocultos, nada visible proviene de algo visible. Esta afirmación no solo es respaldada por sabios espirituales, sino también por físicos que actualmente exploran los límites de la materia. Sin embargo, esta verdad no es nueva, sino antigua como el aliento mismo. Durante siglos fue ocultada, tildada de mística, superstición o herejía, pero siempre permaneció en los márgenes, en manuscritos incendiados o en labios de quienes no pedían pruebas.
Porque sabían que la certeza no surge tras la manifestación, sino que la genera y sostiene. No es un sentimiento cálido ni una esperanza pasiva, sino una orden vibratoria, una convicción sin objeto, mantenida con tal fuerza que atraviesa las capas del campo cuántico y obliga a organizarse a su alrededor. Tal como el fuego moldea el oro. Esta idea aparece en el fragmento 17 del Evangelio de Felipe, uno de los textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi en 1945 y recién traducidos fielmente en las últimas décadas. Lo que pocos saben es que en ese texto, Felipe no usaba la palabra fe como la entienden los creyentes actuales. El término original en copto es pistis, que no significa creencia, sino sostén interno, una energía que preserva su estructura aun cuando el entorno externo la rechaza. En este sentido, la fe no es una esperanza futura, sino una permanencia vibratoria. No se trata de esperar que algo ocurra, sino de vivir como si ya estuviera sucediendo, aunque no se perciba todavía. En el plano cuántico, el presente no es una línea recta, sino un campo de posibilidades simultáneas, y es la vibración personal la que selecciona. Otro texto apócrifo, el Evangelio de los Egipcios, también prohibido, contiene un pasaje que dice, «Bienaventurado quien cierra sus ojos al mundo sin apagar su visión, pues verá lo invisible y su cuerpo obedecerá al incorpóreo». Esta enseñanza describe lo que hoy llamaríamos alineación vibratoria. Quien ve con fe no está delirando, sino que accede a un nivel de orden aún no materializado, dialogando con el patrón invisible antes de que se vuelva sólido. Por eso, en el Evangelio de Tomás, también excluido, Jesús no dice cree en mí, sino, cuando hagas de los dos uno, entonces entrarás en el reino. Esto significa que cuando interior y exterior vibran en sintonía, lo invisible solo puede manifestarse. La fe es, por tanto, esa coherencia entre lo que se sostiene internamente y lo que se manifiesta afuera. No es una plegaria, sino un estado de ser. Sin embargo, esta verdad rara vez se enseña porque la fe auténtica no depende de una autoridad ni de un dogma, no se compra ni se hereda, sino que se cultiva en la soledad. Esto representa un riesgo para sistemas que necesitan intermediarios entre el ser humano y su poder. La enseñanza verdadera no es confiar en algo externo, sino adentrarse en el laboratorio cerrado del alma, donde se gesta la realidad. En el libro de Baruch, prohibido tanto por el canon rabínico como por el cristiano, se revela un diálogo íntimo entre el alma y la forma. En un pasaje oscuro se lee, el cuerpo me decía, muéstrame la evidencia de lo que esperas. Pero el alma respondía, la prueba es lo que ya vibró en ti, aunque no lo comprendas. Esta declaración, atribuida a Baruch el escriba, es una descripción poética de la física cuántica antes de que existiera ese término. El observador colapsa la función de onda, pero para hacerlo, debe confiar en su visión más allá de lo visible, sostener el pulso invisible por encima de la contradicción manifiesta. La ciencia de la fe no requiere estudios, sino presencia, porque la fe no se produce, se sostiene, no se alcanza, se encarna. Para encarnar la fe, es necesario morir a la necesidad de ver resultados antes de ser la causa. Es imprescindible abandonar la lógica que exige pruebas para poder vivir desde la causa misma. Antes de que un sabio de la antigua corriente templaria actuara, Hugo de Payens plasmó en un manuscrito, no reconocido por la Iglesia, una reflexión que tras años de observación dejó claro, no basta con sostener el eco. Quien vibra antes de la forma, desde su esencia, moldea el mundo. Hugo fue rechazado por sus visiones sobre la conciencia creadora, pero su voz persiste en algunos códices ocultos bajo la piedra. No es posible crear con conciencia si tu campo está fragmentado. El campo cuántico responde a todo, pero solo se estabiliza con aquello que permanece sin fisuras. Por eso, la duda no es solo una emoción, es una alteración vibratoria, como un viento que distorsiona el patrón que intentas emitir. La duda rompe la coherencia. La conciencia, en cambio, es geometría energética que no titubea. En la experiencia vivencial, la conciencia se entrelaza con la narrativa del presente. Elige, pues, en tu vida actual, no solo como deseo, sino como semilla. No importa cuán distante parezca. Respira, cierra los ojos y, en lugar de imaginar el resultado, enfócate en la sensación. ¿Cómo se siente ese tú que ya lo experimenta? ¿Qué postura adopta tu cuerpo? ¿Qué tono tiene tu voz? Mantente en ese estado durante al menos 5 minutos. Luego, durante el día, cada vez que recuerdes ese anhelo,
no lo pidas, vibra como quien ya lo sostiene. Esta es la antigua ciencia, el verbo silencioso, la práctica secreta. La conciencia es vivir como quien ya ha recibido. El campo cuántico no responde a la esperanza, sino a la identidad. La duda es magia invertida, como el pensamiento contradictorio que moldea la realidad. Si el pensamiento es la chispa que da vida a la forma, la duda es el agua helada que la apaga antes de encenderse. No hay enemigo más silencioso para la manifestación que el pensamiento dividido, aquello que anhelas al amanecer y niegas al atardecer, lo que proclamas con palabras pero desmientes con emociones. Lo que afirmas como fe pero matizas con incertidumbre. Ese por si acaso no funciona no es precaución, sino una orden vibratoria contraria, es magia invertida. En el Evangelio de la Verdad, un texto gnóstico atribuido al círculo íntimo de Valentín de Alejandría, se afirma que la ignorancia es la raíz de todo mal y la duda su sombra. Quien cree sin unidad se divide, y lo dividido no puede sostenerse. Creer sin integración significa mantener un pensamiento que no se ha alineado en todos los planos del ser, mente, emoción, cuerpo y decisión. Cuando estos no están en armonía, la vibración se torna inestable y el campo cuántico, que responde a la coherencia, se desestructura. Por eso, la duda no es solo inseguridad, sino una vibración oscilante que anula el patrón. Los alquimistas comprendían esto. En el Mutus Liber, uno de los libros mudos más enigmáticos del hermetismo, aparece la imagen de un alquimista contemplando dos serpientes entrelazadas, una luminosa y otra oscura, con una flor a sus pies que no puede florecer. La inscripción dice, doble fuego, doble muerte. La enseñanza es clara, el pensamiento doble impide que la energía se unifique y dé frutos. Donde hay contradicción vibratoria, no puede existir manifestación armónica. La duda representa una invocación invertida, porque todo pensamiento sostenido convoca, y al ser la duda una forma de pensamiento, activa no la destrucción, sino la interrupción del flujo. Esta suspensión es tan poderosa como la creación misma. No disuelve por castigo, sino por una ley espiritual. En el diálogo de Pistis y Sofía, otro texto marginado, se relata cómo Sofía, al intentar ascender al pleroma, el campo primordial de luz, duda de su valor. Esa vibración de duda la desvía del camino y la hace caer hacia los niveles inferiores. Su caída no es consecuencia de maldad, sino de autoanulación. Este relato simboliza que cuando tu vibración no sostiene tu luz, el campo te devuelve oscuridad, no como castigo, sino como reflejo. Así, la duda es más que una emoción pasajera, es un tipo de programación vibratoria, como un código que dice, hazlo, pero asegúrate de que no funcione del todo. El universo responde a esta señal dual. Por ejemplo, quien dice soy próspero pero teme revisar sus finanzas, genera un campo cruzado, y esa interferencia no es neutral, sino destructiva para la manifestación. En la tradición de los Kai, los invisibles de Polinesia, se enseña que cada pensamiento nace con una sombra. Esa sombra no es negativa, sino una energía complementaria, pero si el pensamiento original no se sostiene con claridad, la sombra se vuelve contraria. Uno de sus principios dice que quien canta sin sostener la nota, invoca un eco desordenado. Lo mismo ocurre con los decretos, si no se sostienen desde el centro, generan un eco que regresa en formas caóticas, provocando confusión. No es que el universo no entienda, sino que no se ha emitido una orden clara. El pensamiento contradictorio fragmenta, y lo fragmentado no puede manifestar con exactitud. La duda repetida sin atención consciente se convierte en el estado predeterminado del campo energético. Entonces, no importa cuánto se afirme o visualice, porque la energía primaria ya ha sido establecida por la negación escondida en la emoción. Por eso, el trabajo no consiste en eliminar la duda, sino en desactivarla como vibración predominante.
Existen dudas legítimas e incluso necesarias, pero la que corrompe la creación es aquella que no se cuestiona, que se repite inconscientemente como una frecuencia baja, una sombra sin nombre que acompaña. En la práctica diaria, es útil observar la mente no para pensar más, sino para identificar la frecuencia en la que se opera. Una pregunta sencilla es, ¿qué parte de mis pensamientos está realmente alineada con lo que deseo manifestar? Y, a la vez, ¿qué pensamientos contrarrestan mi intención? En privado, se puede escribir una frase afirmativa repetida con fe, junto con la declaración oculta que la sabotea. Por ejemplo, lo lograré, junto con aunque probablemente tarde demasiado. Esto es magia invertida. Reconocerla permite reescribirla con una vibración limpia, sin que se trate simplemente de pensar positivo, sino de mantener una voz interior constante, lo lograré, no tengo pruebas, pero sigo con dirección. La duda no se disuelve combatiéndola, sino que se apaga al dejar de alimentarla con contradicciones, porque cualquier campo responde a lo que se sostiene. Si lo que mantienes es incertidumbre, eso es justamente lo que creas. La conciencia vibra como un relámpago, la duda, como un parpadeo, y el universo responde a la luz que no titila. En el 6º capítulo, titulado Visualizar sin necesidad, se explora el arte hermético de ver sin apropiarse de lo observado. Todo lo que ahora percibes con los ojos, primero fue visto sin ellos. No hace falta una historia complicada para comprender este principio, sino una verdad que ha sido olvidada. La visión crea cuando no está atada al deseo. El error de la visualización moderna no radica en la imagen, sino en el ansia con la que se imagina. Quien ruega no crea, solo prolonga la distancia entre lo que desea y su manifestación. El verdadero practicante no imagina para obtener algo, sino porque ya asume que lo que ve le pertenece en vibración. Visualizar no significa pedirle al universo, sino mostrarle cómo se siente vivir ya dentro de aquello que se ha decretado. Si aún suplicas mientras observas, no estás visualizando, sino implorando disfrazado de creador. Esa energía, por su naturaleza, es excluyente, pues la vibración de necesidad anula la de posesión. El Liber Hermetis, atribuido a la escuela tardía de Zósimo de Panópolis, contiene una enseñanza oculta para los iniciados en el arte mayor: no observes con el ojo que anhela, sino con el que da forma. Lo que desea no posee, pero lo que da forma ya lleva en sí la semilla. La instrucción es clara: quien ve desde el deseo solo perpetúa su vacío, quien observa como acto creador, sin apego, ansiedad ni prisa, se convierte en un puente entre lo invisible y lo visible. La verdadera visualización no depende del esfuerzo, sino de la sintonía. No consiste en imaginar con más intensidad, sino en alinearse con la frecuencia precisa del resultado y, desde allí, sentirlo como algo natural. No se fuerza una imagen, se desciende suavemente al estado vibratorio que ya está en armonía con ella. En el Codex Paratinus 155, un manuscrito oculto de la escuela cristiano-platónica, un maestro anónimo del siglo III afirma que quien ora sin sentir que ya vive lo pedido, no está orando, sino negando su propia herencia. Este maestro enseñaba que cualquier visualización basada en la carencia profana la mente divina, porque ésta no fue concebida para mendigar, sino para modelar. Por ello, el ejercicio de la visualización no es mental, sino sensorial. Las imágenes que no se sienten no crean, pueden emocionar por un instante, pero no establecen una estructura en el campo cuántico. La visualización efectiva sucede cuando el cuerpo actúa como si estuviera en presencia de lo imaginado, cuando los latidos se modifican, la postura cambia y el campo responde con certeza encarnada. Los antiguos hebreos practicaban reima, que no significa visualizar como en Occidente, sino recordar lo que aún no ha sucedido. Aunque el verbo esté en tiempo presente, se refiere a un evento no vivido. ¿Cómo se puede recordar algo que no ha ocurrido? Solo si se entiende que el alma no está atrapada en la línea temporal, sino que existe un lugar interno donde todo lo posible ya reside, esperando ser activado por una mirada libre de duda. En el manuscrito de Alat, un texto preislámico preservado en fragmentos por eremitas de Petra, se señala: quien mira con hambre prolonga el hambre, quien observa con gozo alimenta la forma.
Esta frase resume un principio hermético esencial: la imagen sostenida por alegría se solidifica, mientras que la que se sostiene con ansiedad se desvanece. Por eso, los grandes alquimistas visualizaban con desapego, no para desligarse del resultado, sino para evitar que la imagen se convierta en una prisión. Visualizaban como quien respira, sin necesidad de pensar en cada inhalación, pues para el creador auténtico la visión es un acto cotidiano de afirmación silenciosa. Aquí radica el secreto más sutil: visualizar no es construir algo nuevo, sino recordar quién eres en ese estado ya manifestado. Es reconocerte en lo que ya experimentas en otro plano y permitir que ese plano se sobreimprima en este. Lo que ves internamente es una versión tuya, llamando desde una realidad paralela, pero solo si respondes sin necesidad, sin angustia ni duda, puede su presencia colapsar en esta línea temporal. Los antiguos hebreos tenían una práctica llamada reima, que no significa visualizar en el sentido occidental, sino recordar lo que aún no ha ocurrido. El verbo está en tiempo presente, pero alude a un evento no vivido. ¿Cómo se puede recordar algo que no se ha experimentado? Solo si se entiende que el alma no está atrapada en el tiempo lineal, sino que existe un espacio interno donde todo lo posible ya está presente, aguardando ser activado por una mirada libre de dudas. En el manuscrito de Alat, texto preislámico conservado por eremitas de Petra, se afirma: quien mira con hambre prolonga el hambre, quien observa con gozo alimenta la forma. Esta sentencia condensa un principio fundamental: la imagen sostenida con alegría se solidifica, mientras que la alimentada por ansiedad desaparece. Por eso los grandes alquimistas visualizaban con desapego, no para alejarse del resultado, sino para que la imagen no se vuelva una cárcel. Visualizaban como quien respira, sin pensar en cada inhalación, porque para el verdadero creador la visión es un acto cotidiano y silencioso de afirmación. El secreto más delicado radica en que visualizar no es inventar algo nuevo, sino recordar quién eres en ese estado ya manifestado. Es reconocerte en lo que ya experimentas en otro plano y permitir que ese plano se superponga en este. Lo que ves dentro es una versión tuya, llamando desde una realidad paralela. Solo si respondes sin necesidad, sin ansiedad ni duda, puede manifestarse aquí. En el 7º capítulo se explica que no atraes, sino que proyectas. Según la Cábala y el Zohar, el universo no entrega lo que deseas, sino que devuelve lo que emites. Esta no es una enseñanza reciente ni un consejo motivacional, sino una ley vibratoria inscrita en las raíces más antiguas del pensamiento espiritual, aunque ha sido malinterpretada. Se dice que atraes lo que eres, como si fueras un imán pasivo esperando que el mundo te conceda, pero esto es incompleto. No estás aquí para atraer, sino para proyectar. Proyectas constantemente, incluso sin ser consciente. Tu mera existencia irradia una frecuencia que organiza la materia a su alrededor, y esa vibración nace de lo que sostienes internamente como identidad, no como deseo o palabras, sino como una vibración profunda. Eres una lámpara encendida que moldea sombras según la calidad de su luz. La Cábala verdadera, no la popularizada, enseña esto. En los pasajes más oscuros del Zohar, se enseña que el mundo no es algo que simplemente ocurre frente a ti, sino que sucede desde tu interior. En el Zohar Arraquia, uno de los tratados menos explorados, se afirma que el hombre que ha descubierto su imagen oculta es como una fuente que no recoge agua, sino que la crea. Esta imagen oculta representa tu yo más profundo, tu vibración esencial que se proyecta como un campo organizador. De la misma manera en que una fuente no atrae el agua, sino que la genera, el alma produce su entorno, no lo obtiene al azar del cosmos. En el Sifra de Seniuta, otro de los textos menores del corpus cabalístico, se explica que el universo funciona como un espejo perfecto, pero invertido. Este espejo no refleja tu apariencia física, sino la estructura energética interna. Lo que rechazas en el exterior es aquello que no has reconocido en tu interior, lo que celebras en el mundo exterior es lo que empieza a vibrar en tu interior. Además, lo que se repite afuera no es simplemente una lección, sino una señal que indica que estás proyectando la misma imagen básica. Esta proyección no es metafórica, sino literal. Cada juicio, pensamiento o emoción constante sale de ti y configura el comportamiento de las formas, las personas y los acontecimientos.
Quien emite culpa, organiza el mundo para recibir castigos. Quien genera inseguridad, crea situaciones que provocan rechazo. No se debe interpretar esto como crueldad del universo, sino como una respuesta fiel a la imagen emitida, no a las palabras pronunciadas. El Sefer Yazar, atribuido a una línea esotérica de sabios israelitas, enseña que el mundo fue creado a partir de imágenes internas sostenidas con fuego. No se refiere a imágenes externas, sino a las figuras invisibles que el alma construye con su imaginación, no la imaginación como fantasía, sino como el acto creador por excelencia. Quien no imagina no crea, y quien imagina desde el miedo proyecta mundos que lo devoran. Aquí reside el núcleo. La imaginación no es pasiva, sino una emisión energética estructurada. Por eso, en los evangelios ocultos, Jesús no realizaba milagros por la fuerza de la voluntad, sino a través de la visión. En el Evangelio de la Sabiduría Interior, fragmentado en los códices coptos de Hermit, se recoge esta frase: no ordené a la tormenta detenerse, solo vi el mar en calma, y la tormenta obedeció. Ver es proyectar. La verdadera autoridad espiritual no impone con fuerza, sino que emite una imagen tan pura que el mundo no puede negarse a obedecerla. Sin embargo, la mayoría no percibe con claridad, su visión está contaminada por interferencias, y esas interferencias distorsionan la proyección. Por eso, muchas veces visualizas prosperidad pero emites miedo, declaras amor pero muestras defensa, deseas sanación pero mantienes resentimiento. El campo, obediente, refleja esa vibración, no las palabras. El espejo no elige qué aspecto de ti mostrar, sino que refleja lo que le ofreces. La escuela de los espejos internos, una tradición mística extinguida en el norte de Anatolia, sostenía que cada emoción actúa como una lente, el odio curva la imagen, el deseo la fragmenta y el miedo la distorsiona. Solo la contemplación neutral puede proyectar sin alteraciones. Por eso, muchos de sus ejercicios no se centraban en desear, sino en limpiar esa lente, pues sabían que la creación no surge del esfuerzo, sino de la claridad. Una práctica vivencial sugerida es observar un conflicto o situación recurrente en tu vida sin analizarla, simplemente como si fuera una imagen en un espejo. Luego, preguntarte qué parte de ti se refleja ahí, sin culparte ni huir, solo reconociendo que también esa parte eres tú, emitiendo inconscientemente. Sin necesidad de resolverlo, imagina cómo cambiaría esa situación si la proyectaras desde tu parte más elevada, no cómo debería ser mejor, sino cómo se reorganizaría si vibraras en paz. Siente esa versión y recuerda durante el día, cada vez que aparezca el patrón antiguo, que no te sucede, sino que lo estás emitiendo. En lugar de preguntarte qué debes atraer para cambiar algo en tu vida, cuestiona qué debes comenzar a proyectar. El imán atrae, pero el proyector ordena. La mente emocional funciona como tu campo energético que organiza la materia. La emoción es la arquitectura vibratoria de tu existencia, no lo que piensas, ni lo que deseas o afirmas, sino lo que sientes profundamente y sostienes con constancia. Esa es la materia prima con la que el universo construye tu entorno. No es castigo ni juicio, sino obediencia energética. La mente emocional no procesa pensamientos en palabras, pero determina cómo se comporta la materia. Es un órgano invisible, un campo vibrante, es lo que los sabios de la India llamaban manas inferior, lo que los persas esotéricos denominaban nafs. Y lo que en ciertas versiones apócrifas del Evangelio de María Magdalena se describe como el lugar donde se tejen las formas antes de que el mundo exista. La emoción momentánea es diferente de la emoción sostenida, esta última se vuelve una atmósfera interna que moldea el espacio sin pronunciar una palabra. En un fragmento apenas traducido del Códice de Ascalón, un texto gnóstico hallado en 1923 y nunca incluido en el canon, se lee: la emoción es la tinta del alma. Con ella se escribe en la carne del mundo. Quien mantiene ira dibuja con fuego, quien sostiene gozo esculpe con aire. Este pasaje no usa metáforas, describe una física espiritual. Cada emoción que se mantiene imprime un patrón, ese patrón no solo te define, sino que también determina cómo responde el entorno, las oportunidades que se presentan, las personas que se acercan y la salud que manifiestas.
Por esta razón, cuando se intenta controlar la mente, el error común es centrarse en el pensamiento lógico. La lógica no crea, ni el razonamiento ordena la realidad, lo hace la emoción, porque el campo cuántico no responde a ideas, sino a coherencias energéticas. La mente emocional funciona como un proyector invisible que emite constantemente, aunque no hables, pienses o creas estar neutral. La vibración emocional es continua, y lo que se emite se organiza, no de forma inmediata, pero sí inevitable. Los maestros de la escuela egipcia de Cachemsu, ocultos bajo siglos de polvo ritual, enseñaban que la emoción sostenida durante un periodo específico generaba un sello etérico. Ese sello comenzaba a modificar la disposición vibratoria de los elementos en el entorno, el fuego se apaciguaba, el aire se cargaba y el cuerpo respondía, pero solo si la emoción era pura, es decir, no contaminada por contradicciones. El gozo debía ser libre de expectativas, la gratitud sin condiciones y el amor desprovisto de reservas. Aquellas eran las auténticas energías creadoras, no se trataba de una emoción explosiva, sino de una vibración sostenida con plena conciencia. Decían que lo que no mantienes en calma no se transforma, aquello que sostienes con pureza se convierte en geometría sagrada. La materia obedece, pero no a quien impone con fuerza, sino a quien emite desde el centro. Cuando transmites ansiedad, aunque visualices prosperidad, el campo se desorganiza. Si emites culpa, aún afirmando libertad, la materia responde al patrón de culpa. No es cuestión de moral, sino de precisión vibratoria. Esto también era conocido en la mística armenia ancestral, preservada en los cantos del monte Ararat. En uno de sus fragmentos se dice que quien ordena desde la emoción no necesita nombrar las piedras, porque éstas se colocan por sí mismas. La emoción no es debilidad, es un lenguaje y un mandato. Quien llora con ira ordena caos, quien ríe con resentimiento, provoca confusión. Sin embargo, quien vibra amor incondicional, incluso en silencio, reorganiza las leyes de su entorno. Esto no es una metáfora, desde un punto de vista energético, cada emoción posee un tono. Ese tono queda registrado en el campo áurico y, a través de él, en la realidad proyectada. Un campo sostenido por el miedo genera bloqueo, otro sostenido por la culpa provoca pérdida, y uno sostenido en gratitud produce expansión. No es magia, sino vibración. La mente emocional no es algo que debas aprender a usar, porque ya la empleas, el problema es que lo haces sin control. Vives en estados emocionales no resueltos, reaccionas desde heridas ocultas, sientes sin observarte y, así, proyectas patrones distorsionados que se repiten, no por karma, sino por emisión inconsciente. En la práctica cotidiana, no intentes cambiar tus pensamientos, simplemente obsérvate. Pregúntate a cada momento qué estás sintiendo sin darte cuenta, como si afinaras un instrumento musical, sin juzgarte, solo escuchando tu tono. Cuando lo identifiques, elige sostener una emoción diferente, no con fuerza, sino con presencia. Por ejemplo, si percibes tensión, siéntate, respira y recuerda un instante en que sentiste paz, aunque haya sido breve. Recréalo, vívelo y permanece ahí unos minutos. Eso, sin más, comenzará a reorganizar tu campo. Durante el día, procura modificar tu tono emocional varias veces. No importa si no lo logras completamente, lo esencial es comenzar a dirigir el lenguaje vibratorio que tu cuerpo y alma ya están expresando sin tu intervención consciente. El pensamiento pronuncia palabras y declara, pero es la emoción la que firma y el universo responde solo a lo que está firmado. En tiempos antiguos, cuando el mundo era joven y los templos estaban hechos de piedra, los sabios comprendían que hablar con lo divino no significaba orar, sino alinearse. No pedían, no negociaban ni suplicaban, sino que hablaban desde el lugar donde la divinidad ya se había encarnado en ellos. No usaban el verbo como súplica, sino como dirección, como ley, como forma de ordenar. Ordenar no era imponer o mandar, sino revelar lo que ya estaba contenido en la matriz y liberar la instrucción dormida, esperando a quien recordara su voz.
El profeta no hablaba para convencer a Dios, ni el mago para manipular el mundo. Ambos actuaban como canales de una certeza que no requería explicación. En el libro de los secretos del silencio, atribuido a los iniciados de la escuela del desierto de Horeb, se enseña, el que rueda no recuerda, el que recuerda no rueda. Esta enseñanza fue prohibida por las órdenes sacerdotales porque anulaba la necesidad de intermediarios. Enseñaba que la palabra verdadera no nace del miedo ni del deseo, sino del lugar donde la identidad ha sido purificada de toda duda. Los antiguos profetas hebreos se dirigían a los elementos, pero no como quien grita en medio de una tormenta. Hablaban desde un centro donde no existía distancia entre palabra y cumplimiento. No decían por favor, sino levántate, se ha abierto tal cosa. Y la forma obedecía, no por especialidad, sino porque emitían sin resistencia. El libro de Saltiel, un texto no reconocido y casi desconocido, relata un episodio en el que el profeta no rogaba por lluvia, en cambio, miró al cielo, su corazón recordó el agua, y el cielo respondió. No hubo palabra ni súplica, solo una emisión vibratoria desde un punto exacto del alma. Eso es ordenar, recordar con tal nitidez que el mundo se alinea con la visión sin esfuerzo. Los magos silenciosos de la tradición caldea practicaban el arte del dictum conditum, la palabra sin forma. No escribían hechizos ni recitaban fórmulas, se sumergían en una vibración pura, sostenida por el cuerpo, la emoción y la intención sin fisura. Desde allí, una simple mirada bastaba para alterar la geometría del entorno. No se trata de decir más, sino de estar más. El error del buscador moderno es creer que debe repetir, suplicar o insistir. Sin embargo, toda repetición nacida de la carencia refuerza la ausencia. El alma no responde al grito, sino al alineamiento, y ese alineamiento no es un estado emocional exaltado, sino una vibración coherente y estable, que no duda de su manifestación porque ya está ocurriendo en su campo interno. Esto también lo comprendió el maestro Galileo, cuyo verdadero poder no residía en sus milagros, sino en su capacidad para emitir orden sin separación. En los evangelios apócrifos, especialmente en el Evangelio de los 12, se relata que Jesús no oraba para sanar, sino que recordaba el estado original del cuerpo, y ese recuerdo bastaba para reconfigurar la carne. Eso es ordenar, ver con tanta intensidad lo verdadero que lo falso no puede persistir. El mundo no se transforma porque uno lo desee, cambia cuando se da por hecho desde la vibración exacta. El deseo prolongado debilita la certeza silenciosa y crea resistencia. Se trata de elegir algo que se ha pedido durante tiempo sin nombrarlo ni afirmarlo más, sintiéndolo como si ya no necesitara pruebas. Respirar con la certeza de que ya está sembrado y emitir una sola frase, una instrucción limpia y clara, sin urgencia ni expectativa de reacción inmediata. Porque quien ordena no requiere demostración, la orden ya fue dada, y el universo simplemente se reorganiza en respuesta. Interrúmpela con un susurro firme, no imploro, sino que decreto. No es arrogancia, sino alineación. Quien gira, aún no ha recordado, quien ordena, sin recurrir a la violencia, ya se ha unido con la fuente, y el mundo responde a aquel que ha dejado de necesitar aprobación. En el capítulo 10, la emoción como mandato, del libro de Enoc y el poder de los hijos de la luz, se explica que nada en el universo se mueve sin una causa vibratoria, ni se manifiesta sin un núcleo emocional constante. La palabra puede declarar y la mente diseñar, pero es la emoción la que ordena. No importa cuán elaborado sea tu pensamiento, si la emoción que lo sustenta está fragmentada, el universo no ejecuta lo que piensas, sino lo que sientes plenamente. La emoción no es un efecto secundario, sino el lenguaje primordial. Todo lo creado responde a ella, porque antes de la forma hubo vibración y, antes de esta, una intención emocional. Así lo comprendían las civilizaciones antiguas, aunque este saber fue ocultado no por ser falso, sino porque resultaba peligroso para sistemas que prefieren a un ser humano suplicante en lugar de soberano.
El libro de Enoc, excluido del canon bíblico y preservado en códices etíopes y eslavos, revela en sus pasajes más recónditos una cosmología donde los vigilantes, los ángeles caídos, no fueron expulsados por orgullo, sino porque enseñaron a los humanos secretos celestiales, el poder de nombrar, de ver, de ordenar y de sentir con conciencia. En el capítulo 69, verso 14 del Enoc etíope, se lee, y a los hijos de los hombres se les otorgó el arte de mover la tierra con su emoción y de ordenar las estrellas con la vibración de su alma. Este fragmento, silenciado durante siglos, describe una tecnología espiritual, la emoción sostenida como fuerza capaz de transformar la estructura del mundo. La emoción no se consideraba una debilidad, sino el motor que impulsa todo. Los hijos de la luz no eran seres especiales, sino humanos que habían aprendido a dominar su emoción como se maneja un lenguaje sagrado. No la reprimían, sino que la alineaban, la conservaban y la convertían en pura voluntad. El secreto de los vigilantes no era el conocimiento técnico, sino la transmisión vibratoria de un estado interno. Por eso fueron perseguidos y sus enseñanzas prohibidas, porque un ser humano que comprende que sentir con coherencia es ordenar la materia deja de depender de la salvación y se convierte en creador. Esto también lo conocían los sabios de la escuela preesotérica de Ran, llamados los constructores de la palabra cálida. Sus manuscritos, conservados en fragmentos de alabastro grabados con símbolos térmicos, afirmaban que cada emoción mantenida a un ritmo de 40 pulsaciones por minuto modificaba el patrón vibratorio del entorno. Una inscripción central decía, quien mantiene la alegría en medio del caos es dueño del plano. No se trataba de ignorar el mundo, sino de no ceder el tono emocional, porque el campo cuántico no responde a la justicia ni a la injusticia, sino a la vibración emitida. Cuando la emoción es pura y libre de resistencia, el universo entero se ajusta para reflejarla. Pero, ¿por qué es tan complejo sostener una emoción elevada? Porque no hemos aprendido a evitarla. Hemos sido condicionados para pensar desde el trauma y luego sentir desde ese pensamiento. La emoción se ha convertido en un eco, no en una fuente, y mientras se mantenga como eco, es débil. Pero cuando recupera su lugar como fuerza principal, se transforma en un mandato. Una emoción elevada no es euforia, sino estabilidad vibratoria. La paz no es pasividad, sino coherencia, la alegría no es entusiasmo, sino certeza. Cuando el cuerpo vibra en una emoción que no depende de las circunstancias, comienza a emitir un patrón geométrico constante que se imprime en la materia. Los hijos de la luz, según el segundo libro de Enoc, no se definían por su conocimiento, sino por su capacidad para emitir emociones que reconfiguraban su entorno. No eran sacerdotes ni elegidos, sino manifestadores conscientes de su campo. Algunos los consideraban peligrosos, otros divinos, pero todos sabían que donde ellos estaban, lo denso se volvía ligero, lo cerrado se abría y lo enfermo empezaba a recordar su diseño original. En la práctica, basta con elegir una única emoción para utilizarla como mandato. No se impone, se siente y se habita. Puede ser paz, gratitud o dignidad. Lo esencial es la profundidad con que se pueda sostener durante varios minutos. Sentarse en silencio y respirar dentro de esa emoción, no como un ejercicio, sino como si la tarea fuera mantenerla por otros, como si esa sola vibración pudiera reorganizar el espacio. Luego, se actúa sin explicaciones ni justificaciones, sosteniendo esa emoción como una llama invisible. Lo que suceda en las horas siguientes no será azar. Pensar, organizar, visualizar y estructurar son actos intelectuales, pero solo sentir con presencia ordena, porque el universo refleja la emoción sostenida. En el capítulo 11, Identidad y Vibración, se afirma que lo que llevas puesto en el alma es lo que el mundo te devuelve. No importa lo que dices, haces o incluso piensas, lo que verdaderamente importa es lo que eres vibratoriamente. En el espacio entre cada palabra, acción y pensamiento, se manifiesta el ropaje del alma, invisible como un perfume que nadie huele pero todos perciben. El universo,
entendido como campo de resonancia, no responde a la voluntad externa, sino a la vestimenta interna que eliges en cada instante, y esa vestimenta es la identidad. Esta no es el nombre ni las creencias conscientes, sino la frecuencia base desde la cual reaccionas, interpretas y decides. Es el tono silencioso que sostiene todas las demás vibraciones. Así como una cuerda de violín desafinada hace que toda la orquesta suene mal, una identidad desalineada distorsiona cada intento de creación. Por eso muchos claman por abundancia, pero internamente se visten con el traje del abandono. Muchos piden amor, pero caminan por el mundo vibrando rechazo. La ley no falla, sino que responde a la verdadera identidad, no a un deseo pasajero. En el rollo de Nexersem, un texto hermético egipcio conservado en traducción árabe, se aconseja, antes de hablar, ponte tu nombre, antes de pedir, vístete con tu destino. Los sabios entendían que el alma posee una vestimenta energética que guía y sostiene la manifestación. La configuración y la coherencia que sostiene cada palabra son fundamentales para formar la identidad. Esta no es algo fijo, pero sí posee un poder considerable. Cambiarla resulta complicado porque no reside en la mente, sino en el campo energético. No se trata de lo que piensas sobre ti mismo, sino de lo que tu vibración realmente proyecta. Puedes afirmar soy digno, pero si tu cuerpo no ha integrado esa verdad, el campo no la emitirá y el mundo no te lo reflejará. Uno de los textos gnósticos más secretos, el Evangelio de la Verdad, atribuye al Cristo interior esta enseñanza: nadie puede conocer al Padre sin haber sido nombrado con su verdadera identidad. Pues quien desconoce su nombre está desnudo y el mundo lo percibe como extraño. El nombre Laak no es simplemente una palabra, es una frecuencia identificatoria, una vibración específica que se manifiesta cuando recuerdas tu diseño original. Olvidarla implica que el mundo te trate según lo que aparentas, no por lo que en realidad irradias desde lo más profundo. En la tradición sufí, el concepto de Guadatalbuide, la unidad del ser inarabi, indica que cada persona tiene un rostro oculto, que es la imagen exacta con la que Dios la ve. Este rostro no corresponde al ego, sino a la identidad vibratoria pura. Según las iluminaciones de Rameka, quien no ha asumido su rostro auténtico será reflejado en espejos rotos, y lo que recibirá será solo un fragmento, no la totalidad. El universo no te niega, sino que refleja la imagen que emites, incluso si no eres consciente de ella. Por eso, el trabajo espiritual más profundo no consiste en crear, sino en recordar quién ya eres. Este conocimiento no fue exclusivo de Oriente. En las ruinas de Ebla, Siria, se encontraron tablillas preacadias con invocaciones energéticas dirigidas no a dioses, sino al yo esencial. Una inscripción dice: recuerda tu traje de luz antes de hablar con el viento. Los antiguos sabían que si no te comunicas desde tu identidad elevada, el viento te ignora, el campo no recibe señales claras. Aquí radica la diferencia entre un ritual vacío y un acto creativo: el primero surge del deseo, el segundo de la encarnación real. Puedes repetir todas las afirmaciones que quieras, pero si no vibras en la identidad que la sostiene, solo generas eco. El campo energético no responde a repeticiones, sino a coherencias, y la coherencia más profunda nace de la vivencia auténtica integrada en la historia personal. En vez de preguntarte qué debes hacer, vale la pena cuestionarte desde qué identidad estás actuando, sin juzgarte, sino para afinar tu frecuencia central. Observa una situación actual y analiza qué identidad estás adoptando en relación con ella: la víctima, la persona dudosa, la esforzada o la temerosa. Luego, imagina cómo actuaría alguien que ya vibra como la versión invisible y mejor de ti mismo, cómo camina, cómo entra a un lugar, que tolera o que permite pasar. No se trata de convencerte, sino de experimentar, de ponerte ese traje durante un tiempo como un ensayo vibratorio. Al hacerlo, la materia responderá: no es magia, es una devolución precisa. No atraes lo que deseas ni manifiestas lo que sabes, recibes exactamente lo que eres cuando nadie te observa.
Si cambias tu identidad vibratoria, no hace falta decretar nada, porque el universo te está esperando vestido con el mismo traje. La energía no miente, tu frecuencia se expresa antes que tus palabras. Puedes recitar frases sagradas, memorizar afirmaciones o llorar frente a un altar, pero si tu vibración está contaminada por miedo, culpa o carencia, el universo no escuchará tus palabras, sino que responderá a tu campo energético. El lenguaje primero es energético, no verbal, y esta energía no puede manipularse ni ocultarse con elegancia o sonrisas. Ella habla por ti incluso antes de que tú seas consciente de lo que estás expresando. En un texto esotérico del siglo I, de la escuela siriacolonense, se afirma que la palabra puede engañar, pero el aura del corazón siempre vibra en verdad. Quien percibe con el alma puede conocer al otro sin necesidad de palabras. Este saber se transmitió oralmente entre los Apaitoi, guardianes invisibles del templo de Amida, y sostenía que toda interacción humana ocurre primero entre campos y luego entre bocas. Lo que llamamos intuición no es más que una lectura inconsciente de las vibraciones. Aquí se revela una verdad incómoda, no importa lo que declares ser, sino lo que realmente estás emitiendo. Si tu frecuencia vibra en rechazo, puedes proclamar amor infinito, pero la otra persona lo sentirá como distancia. Si tu campo irradia inseguridad, hablar de éxito no impedirá que el universo responda con fracaso, no por castigo, sino por coherencia. El Zohar, en su comentario al Génesis, sostiene que la caída no ocurre cuando se come, sino cuando se desea sin pureza, porque el cuerpo vibra antes que la boca actúe, y la tierra ya responde. Esta interpretación, alejada del dogma oficial, señala que la caída sucede cuando la energía se desconecta del alma, cuando se actúa desde una vibración desalineada. El universo no juzga, solo refleja. Las antiguas escuelas del sonido en el Alto Atlas practicaban un arte llamado Sanda Elema, que significa cantar sin emitir voz. El ejercicio consistía en sostener una emoción tan pura que su vibración alterara el entorno sin necesidad de sonidos audibles. En sus manuscritos se leía que cuando el canto es auténtico, las aves cambian de rumbo, cuando no lo es, solo vuelan las palabras. Esta enseñanza se aplicaba también a la creación, si tu energía no está afinada, tu realidad no responde con exactitud. Por eso, muchas personas realizan rituales y repiten acciones sin obtener resultados, porque lo hacen desde una vibración contaminada por expectativas, miedo o control. La energía no responde al teatro, sino al pulso, y ese pulso es continuo, no se detiene cuando guardas silencio, ni cuando duermes, ni se oculta aunque sonrías. Lo que vibra en tu interior habla constantemente, y quien es sensible puede percibirlo. Más aún, el universo siempre lo escucha. Por ello, el trabajo profundo no consiste en decir lo correcto, sino en convertirse en la frecuencia adecuada. No se trata de limpiar el lenguaje externo, sino de purificar el campo interno, porque una vez que vibras en coherencia, todo fluye en armonía. Cuando la claridad interna se manifiesta, el entorno se organiza sin necesidad de imposiciones. En un antiguo fragmento hallado en los márgenes del llamado Evangelio secreto de la montaña, atribuido al sabio Naid, puede leerse lo siguiente: no afirmes que eres luz si tu sombra aún resuena con más fuerza. No hables de libertad si tu sangre aún canta con temor. Aquello que vibra, ordena. Lo que calla, transmite. No hay lugar para el engaño, el campo percibe y la materia responde, no a lo que dices, ni a lo que piensas de ti, sino a lo que ya eres en esencia vibratoria. Por ello, quien ha logrado un alineamiento auténtico con su propia frecuencia no necesita palabras. Su sola presencia transforma el entorno. El silencio de aquel que ha encarnado su verdad se vuelve más elocuente que cualquier discurso. Las circunstancias se modifican, las personas adoptan actitudes distintas, la salud retorna. No es cuestión de suerte, sino de coherencia vibratoria, el conflicto deja de tener sustento cuando la energía se ha depurado. Esto no se aprende en teoría, sino que se vive.
Frente al reflejo del propio ser, más allá del rostro, surge una pregunta: ¿qué emano cuando no estoy fingiendo? Reconocerlo sin juicio es el primer paso. A partir de ahí, uno puede elegir con conciencia qué energía desea sostener: serenidad, apertura, determinación, gratitud. No importa cuál se escoja, sino con qué compromiso se encarne. Esa elección se manifiesta en la postura, en el tono, en la mirada, en la forma de estar presente. Y el entorno, inevitablemente, responde. Las palabras pueden ser bellas, las intenciones nobles, pero solo la frecuencia interna es inalterable. La energía no puede falsificarse, y el universo responde únicamente a quienes han dejado de hablar con la boca. En el capítulo dedicado a las señales y las advertencias, se afirma que nada ocurre por accidente en un universo regido por la conciencia. Cada partícula responde a la vibración, y la vida, más que una sucesión de hechos sin conexión, se revela como un reflejo, un eco, una enseñanza envuelta en múltiples capas. Cuando no se presta atención a las señales sutiles, éstas se vuelven más intensas. No como castigo, sino como una forma de reorientación. Esa reorientación suele comenzar con leves indicios: una corazonada, una pequeña demora, una negativa inesperada. No son obstáculos, sino recordatorios de que algo en nuestra vibración se ha desviado del camino del alma. En tradiciones ya desaparecidas, como la rama templaria de San Gervasio, se enseñaba que incluso las piedras podían expresar un no, y que los vientos advertían cuando los pasos se dirigían en dirección equivocada. No era superstición, sino un reconocimiento de que todo lo creado posee conciencia y responde al flujo del alma humana. Cuando se deja de escuchar el interior, el universo empieza a reflejar el desequilibrio desde afuera. Las señales no solo evidencian lo que está mal, también revelan lo olvidado, lo reprimido, lo que se desea sin sostener la vibración adecuada. La sincronía es la expresión de la alineación. Cuando algo llega justo cuando se necesita, no es azar, sino una respuesta inmediata del campo vibratorio. En cambio, si las señales se tornan densas, repetitivas o dolorosas, no es señal de abandono, sino de que se ha perdido el contacto con la voz del alma. Un antiguo texto copto, conservado en fragmentos de cerámica y conocido como el Evangelio de los Ecos, contiene la enseñanza de un sabio anónimo: quien no oye la lluvia será sorprendido por la tormenta. Quien ignora el viento, perderá el techo, pero quien percibe el crujir de la madera, se salva antes del incendio. Estas palabras revelan cómo el universo comienza hablando suavemente, y solo eleva el volumen cuando se ignoran sus mensajes. La dificultad para escuchar no surge del descuido, sino del condicionamiento. Se ha enseñado a racionalizarlo todo, a suprimir la intuición, a justificar las emociones, a restar importancia a las coincidencias. En consecuencia, la voz del alma se apaga. Pero el universo no calla. Continúa expresándose mediante fallos, repeticiones, incomodidades, silencios. No lo hace por crueldad, sino por un impulso profundo de evolución. Según antiguos escritos atribuidos a la tradición védica, conservados en las llamadas cartas de Arasá, cada persona posee un campo de señales, y todo evento reiterado, extraño o incómodo es una advertencia de desalineación. Uno de los fragmentos reza: donde tropiezas 3 veces, no estás siendo atacado, estás siendo detenido para que recuerdes quién te envió. Las puertas que se cierran, las relaciones que terminan sin explicación, las demoras sin sentido, todo forma parte del mismo sistema de mensajes. Cada experiencia habla, pero solo cuando uno guarda silencio puede escucharla. A veces basta con identificar 3 elementos: un patrón que se repite en tu vida, una sensación que sueles ignorar, un mensaje recibido por diferentes medios. Sin analizarlos, basta con observarlos. Luego, preguntarse qué aspecto de tu energía está siendo redirigido por esas señales. Si algo duele, no escapar. Si se repite, agradecer. Si aún no se comprende, permanecer en quietud.
Las señales no desaparecen cuando se entienden, sino cuando se ha modificado la frecuencia que las originaba. El universo no insiste por costumbre, ni niega sin ofrecer otra opción. Muestra, con precisión casi imperceptible, el punto exacto donde tu energía contradice a tu esencia. Y es allí donde comienza el verdadero cambio. No considero que existan demonios del alma en sentido literal. Más bien, se trata de estructuras internas moldeadas por el miedo. Cada vez que actuamos desde el impulso de protegernos sin darnos cuenta, cuando restringimos nuestra expresión por temor a la crítica, cuando evitamos decir lo que sentimos para no ser rechazados, o cuando optamos por lo familiar por miedo a lo desconocido, estamos permitiendo que el miedo escriba una nueva línea en el relato que después llamamos realidad. De todas las fuerzas que operan en este plano, pocas resultan tan acatadas como el miedo. Esto se debe a que es una de las primeras frecuencias que el alma reconoce al llegar a este mundo. Sin embargo, no aparece como enemigo, sino como advertencia, como una herramienta sensorial. El problema no es experimentarlo, sino ignorar el momento en que deja de servir como protección y empieza a imponerse como autoridad. En antiguos textos de arcilla hallados en Nippur, se describe al miedo como la voz que toma el trono cuando el rey duerme. Es una imagen poderosa, el alma, legítima soberana de la existencia, pierde su lugar cuando la prudencia disfrazada de miedo toma el control. No lo hace de forma brusca. No impone, susurra. Sugiere quedarse donde se está, cuestiona los cambios, anticipa fracasos. Y ese murmullo constante se convierte en una programación emocional. El miedo no necesita declararse para operar. Puede habitar en justificaciones, en perfeccionismos, en demoras disfrazadas de análisis. Su estructura es tenue, construye cárceles invisibles que reforzamos con hábitos, con silencios, con elecciones que no nos representan. Lo más desconcertante del miedo es que no exige violencia, solo necesita repetirse. No se desactiva enfrentándolo como a un enemigo, sino retirándole la energía que le hemos dado sin darnos cuenta. Porque el miedo no genera por sí solo, necesita ser alimentado por nuestra atención constante. En un antiguo evangelio transmitido oralmente, conocido por su visión esotérica, un maestro advertía, no le temas al miedo, pero no lo conviertas en huésped. Si lo alimentas, pedirá quedarse. Si le das techo, querrá tomar forma. Y esa forma, al recibir energía, se transforma en comportamiento. El campo que nos rodea traduce esa vibración en experiencias concretas, pérdidas, rechazos, ciclos repetitivos, encierros. Por eso se dice que el miedo no atrae lo temido, lo proyecta. Su repetición esculpe moldes que el campo cuántico interpreta como instrucciones. En la tradición silenciosa de Aksum, el miedo era llamado Reket, término que también significaba sombra interna no observada. En sus cánticos, que eran prácticas vibracionales y no rituales religiosos, repetían una frase esencial: quien ve su miedo sin huir despierta al guardián dormido. Este guardián representa el yo más elevado, ese que ha esperado pacientemente que dejemos de actuar desde la herida y empecemos a hacerlo desde la conciencia. El miedo no desaparece por repetición de frases vacías, sino cuando lo observamos sin máscaras. Cuando reconocemos que cierta versión nuestra fue construida para protegernos en otra etapa de la vida y que ya no tiene razón de seguir operando. El miedo es una identidad ajena, una piel envejecida, un sistema operativo desactualizado que aún corre en nuestro interior. No se trata de pelear con él, sino de reconocer sus huellas. Al hacerlo, no desde la excusa ni la evasión, sino desde la observación serena, se abre un nuevo espacio. Elegir de manera diferente, incluso en lo más pequeño, altera la frecuencia. No por desafío, sino por coherencia interna. Así se inicia el cambio, cuando recordamos que quien debe ocupar el trono es el alma, no la sombra. El miedo no es adversario, sino un reflejo mal comprendido. No existe un infierno externo,
existe una vibración sostenida por años de supervivencia disfrazada de sensatez. Y al desactivarla, la prisión comienza a disolverse. Todo tiene su raíz en el pensamiento. No en otros, no en los acontecimientos, no en divinidades lejanas. La fuente de lo que vives está en la mente, no en su superficie lógica, sino en esa parte silenciosa que imagina, sostiene y modela. La mente es la última puerta, porque siempre ha sido la primera causa. Es el origen del lenguaje, el molde de las emociones, la fuente del patrón vibratorio que el universo replica con precisión. Por eso, ninguna experiencia es fortuita. Lo que se vive es el eco fiel de un estado anterior. La realidad visible es ya el pasado. Lo que está en gestación es lo que sientes ahora. No se trata de castigo, sino de arquitectura vibracional. Esa es la verdadera ley del retorno, lo que emite la mente, sostenido con identidad y emoción, vuelve como forma, no como juicio, sino como correspondencia. Un antiguo tratado místico encontrado en Anatolia describía a la mente como el pincel del alma. Todo lo que se dibuja en el campo, regresa como imagen encarnada. En otro texto oculto de tradición cabalística, se enseña que los pensamientos salen como flechas y regresan con el mismo fuego o la misma sombra con que fueron lanzados. La superstición, en su esencia, alude a la idea de que cada pensamiento persistente actúa como una directriz lanzada al universo. Este no elige a quién favorecer, simplemente replica, refleja, responde. Cuando la mente se enfoca continuamente en la pérdida, ésta vuelve. Si se imagina la expansión con convicción interna, se manifiesta. Cuando las acciones nacen desde la escasez, la carencia se multiplica. No es que la vida sea hostil, es que la realidad no puede materializar lo que no recibe como energía clara. Todo empieza en la mente, aunque no en la mente racional. El punto de partida es aquella parte silenciosa, creativa, sensible, que siente las imágenes como reales y las sostiene como verdaderas, incluso si el entorno muestra lo opuesto. En un antiguo texto caldeo, atribuido a Anasil y citado por el místico Altamú, se afirma, todo pensamiento es un recipiente, si lo llenas con certeza, será jarra de luz. Si lo llenas con duda, se romperá antes de llegar. Esta idea sintetiza una verdad profunda, la mente modela, el universo solo endurece la arcilla. ¿Y qué ocurre cuando se comprende esto? La vida deja de parecer un suceso externo y empieza a sentirse como una proyección de lo interno. Ya no se trata de luchar, convencer o pedir, sino de ordenar el propio mundo interior. Esa es la puerta última, no hay otra. Cuando se asimila que la realidad no responde al afuera, sino que refleja lo que se sostiene dentro, todo se transforma. No se espera un milagro, se convierte uno en el espacio donde éste ocurre. La mente tiene capacidad de creación, pero también de retorno. Y esa ley no acepta atajos. Si se siembran imágenes distorsionadas, emociones alteradas, palabras huecas o acciones sin coherencia, el resultado será confusión. En cambio, si se cultiva presencia, claridad vibratoria y alineación interior, el reflejo será paz. Y esta, más que la felicidad, es señal de haber recordado la propia esencia. Si uno mira su existencia como un jardín, puede observar que pensamientos han sido la tierra, que emociones el agua, que actos han servido como poda o abandono. No se trata de juzgar, sino de reconocer, esto fue pensado, esto sentido, esto sostenido. Y desde ahí, elegir otra semilla. No se trata de una frase, sino de una imagen interna completa, de un estado vibratorio que se arraigue con constancia. Lo importante no es declarar algo en voz alta, sino habitarlo desde lo profundo. La mente es el origen. Aquello que mantiene se transforma en bienestar o en desorden. Todo lo que emite, regresa. El universo no olvida. La mente no se detiene. La existencia no inventa, solo responde. Por eso, el temor profundamente sentido puede concretarse.
No porque se lo merezca, sino porque se vibra como si ya fuese real. El principio vibratorio, descrito en el Kybalión, establece que todo se mueve, todo vibra. Pero pocos comprenden lo que esto implica en términos de creación personal. Si todo vibra, cada persona es como una emisora constante. Esa transmisión no depende del lenguaje ni del silencio, se expresa a través de la identidad vibratoria, que abarca cuerpo, emoción, pensamiento y memoria. Lo que se llama realidad es, en verdad, una forma solidificada de una vibración persistente. Lo que aparece no sucede de repente, se concreta. El universo no elige, solo responde a la energía sostenida. No basta con modificar una idea superficial. Es necesario transformar la base vibratoria que la sostiene. Cambiar el campo donde germina el pensamiento, no solo el pensamiento en sí. Hay relatos, como el del libro de Enoch, que describen descensos no físicos, sino de frecuencia. Las alteraciones vibracionales se traducen en experiencias, y lo que se proyecta desde niveles sutiles termina convertido en historia. Nada sucede por azar. Todo se origina en una afinación previa del campo energético. Lo que hoy se experimenta fue, en algún momento, una vibración sostenida, quizás sin palabras o conciencia plena, pero mantenida con constancia. El alma no siembra en el instante, sino en el estado vibratorio. Por eso, el trabajo no está en desear con más intensidad, sino en observar que se está cultivando en silencio. El pensamiento que toma forma no es el que se repite verbalmente, sino el que se tolera con atención pasiva. Cada imagen mental sostenida se inscribe en el tejido del tiempo. Lo que se repite se solidifica. Lo que se solidifica se convierte en estructura. Y aquello que se endurece termina esculpido en el destino. Al cambiar la vibración, no se genera resistencia en el universo. El campo se reorganiza. Si cambia el campo, cambia la forma. Pero este cambio no ocurre solo con lectura o comprensión. Requiere práctica, presencia. Reconocer el pensamiento que predomina en el silencio, percibir la energía que lo acompaña, si es liviana o pesada, si expande o contrae, nombrarlo y sustituirlo. No con una frase vacía, sino con una nueva imagen vibratoria. No se trata de afirmar una idea sin sentirla, sino de preguntarse cómo se actuaría si esa verdad ya estuviera encarnada. El pensamiento se transforma en realidad solo cuando se vuelve cuerpo. Lo que se encarna se convierte en norma. Lo que hoy se piensa, mañana tendrá forma. El universo no olvida. Solo espera la señal precisa. ¿Estás listo para adoptar la forma de aquello que aún no se manifiesta, pero vibra en tu interior? Entonces sigue. Capítulo 2. Aquello que no puedes nombrar, te gobierna. El sonido, la vibración y el verbo son fuerzas que estructuran la realidad. Al principio no hubo luz, ni espacio, ni forma alguna. Existía solo un temblor primordial, una frecuencia silenciosa que organizaba el vacío. Esa palabra original no fue hablada ni escrita, emergió como una conciencia absoluta, una percepción pura que se reconocía a sí misma. Desde ese acto surge toda existencia. El alma que no encuentra su propio nombre queda retenida en la indefinición, porque todo lo innombrado se oculta en las sombras, permanece indómito y ejerce influencia desde lo no reconocido. Nombrar no es simplemente describir. Es establecer límites, trazar un contorno entre el desorden y la forma. Quien nombra, define, y quien define, ejerce dominio, no a través de la imposición, sino mediante una vibración lúcida. Esto lo comprendía la mística Andalusín Talusin, cuya obra El silencio del nombre inaccesible yace olvidada, incluso entre los estudiosos del sufismo. En uno de sus pasajes anota, lo que no nombro me sigue en sueños y se esconde en mis lágrimas. Pero cuando lo nombro, aunque mi espíritu se estremezca, se transforma en criatura sujeta al verbo. Esta pensadora, sepultada por el tiempo como tantas otras voces sabias, comprendía que la palabra no es solo una herramienta,
sino una llave. Lo que se niega a ser nombrado permanece como un eco que dirige actos desde las sombras. Para los antiguos pueblos mesopotámicos, palabra y destino eran inseparables. En las tablillas sumerias atribuidas a Enki-Ma, se hablaba de los Me, principios sagrados que organizaban la existencia. Cada Me era una ley vibratoria, y pronunciar uno con entendimiento producía un cambio real en la estructura del mundo. Uno de esos principios afirmaba, la forma de la palabra justa es la forma del mundo. Pero también advertía, nombrar sin conciencia era una falta grave, una creación sin responsabilidad. Hoy, el ser humano moderno habla sin comprender que está creando. Repite frases heredadas sin notar que con ellas traza senderos para su energía. Se dice, siempre me pasa lo mismo, nunca tengo suerte, no soy capaz. Son palabras lanzadas al aire como si no tuvieran peso, pero toda palabra es vibración fijada. Y lo que vibra se solidifica. La práctica más poderosa no requiere rituales complejos, sino repeticiones. La palabra inconsciente es un hechizo continuo. Muchas personas maldicen su propia existencia sin darse cuenta, no por maldad, sino por hábito. Nadie les enseñó que hablar es sellar acuerdos con la realidad. Cada frase sentida intensamente es un pacto con la forma que adoptará el destino. En un fragmento no canonizado del manuscrito La Estrella Silenciosa, hallado en las ruinas de Qumran, puede leerse, quien oculta el nombre de su herida se convierte en siervo de su sombra. Quien la pronuncia, aunque la piedra tiemble, eleva su alma del barro. Esta enseñanza no se refiere a daños físicos, sino a emociones atrapadas en el cuerpo sutil. Lo que se calla no desaparece, se transforma en atmósfera interna. El miedo que no se menciona, actúa por ti. La ira silenciada estructura tus relaciones. El deseo no expresado te arrastra en direcciones contrarias. Incluso la grandeza no reconocida puede volverse malestar, desánimo o enfermedad. El silencio sin discernimiento es prisión. Pero cuando se nombra desde la conciencia, se transforma en espacio sagrado. En una enseñanza tibetana poco difundida, conocida como la doctrina de las 7 respiraciones, se sugiere que cada centro energético se activa con una palabra. Pero no todas las palabras están compuestas de sílabas. Algunas existen solo como vibración corporal. Nombrar, a veces, es reconocer, otras, escribir, entonar, o simplemente percibir con claridad. Nombrar es una dirección vibratoria consciente. Ahí radica su poder, al designar con verdad, se libera a lo nombrado del caos interno y se lo eleva a una dimensión transformable. También lo enseñaba Valentinus, pensador gnóstico del segundo siglo, cuando explicaba que el logos no era una figura histórica, sino la facultad de modelar mundos a través del lenguaje interno. En su escrito Evocación del Silencio, que circuló solo entre discípulos iniciados, se encuentra esta afirmación, cuando el alma se nombra, recuerda. Y al recordar, reclama su linaje creador. Nombrar es recordar. Recordar es despertar. El verbo auténtico es más que palabra, es vibración armoniosa, emitida con intención clara y emoción estable. Es cuando cuerpo, mente y espíritu están alineados. Solo entonces la palabra adquiere poder creador. Todo lo demás es eco, repetición, interferencia. En términos cotidianos, esto requiere una vigilancia profunda del lenguaje interior. No basta con evitar lo negativo. Hay que observar el discurso que opera desde lo oculto. La mayoría no se expresa solo con palabras, sino con emociones que se repiten en el tiempo. Hay quienes vibran con no soy suficiente, aunque verbalicen si puedo. El entorno responde a lo que vibras, no a lo que declaras. El verdadero cambio empieza cuando puedes nombrar con honestidad lo que realmente piensas. Cuando puedes mirarte de frente y admitir, he repetido frases que me limitan. He hablado desde el enojo. He pactado con la escasez.
Al ponerlo en palabras, lo extraes del cuerpo, le das forma y abres la posibilidad de nombrarte de otra manera. Así ocurrió en la historia de Jacob, quien tras su lucha interna recibe otro nombre, no será más Jacob, sino Israel, porque ha combatido con su propia divinidad y ha sobrevivido. Esta batalla es simbólica. Es el proceso por el cual cada ser humano se enfrenta consigo mismo hasta que se atreve a cambiar su identidad interna. No basta con dejar de repetir frases dañinas. Es necesario aprender a decirse lo verdadero y sostenerlo. No se trata de repetir una consigna aprendida, sino de pronunciar una frase que surja desde lo más profundo. Cierra los ojos y di, yo soy aquel que ha despertado del lenguaje heredado. Soy quien se redefine desde el fuego. No busques que sea perfecta, solo asegúrate de que te pertenezca. Siente el estremecimiento que provoca, es tu esencia reordenándose. Luego, escoge una sola palabra que te acompañará durante el día. No es para repetirla sin sentido, sino para encarnarla. Puede ser expansión, dignidad, solidez, la que sientas que vibra contigo. Menciónala en voz baja cada vez que el discurso interno intente imponerse. Sustituye, reescribe, reconstruye. Porque al nombrar lo oculto, le das forma, al nombrar la sombra, la conviertes en herramienta. Lo que permanece sin nombre te somete, lo que nombras se alinea contigo. Aquello que armoniza con tu vibración se transforma en acto creador. El verbo es semilla, el cuerpo es tierra, el alma es sonido, y tú eres quien cultiva lo que ha de brotar. Capítulo 3. El cuerpo como santuario energético, nudos, accesos y resonancias internas. Muchos habitan su cuerpo como si fuera una vivienda ajena, sin explorar sus recintos, sin comprender los signos inscritos en sus muros, sin saber que cada fisura transmite un mensaje. Viven atrapados entre estímulos y respuestas, sin advertir que eso que llaman cuerpo no es un mero contenedor, sino un altar vibratorio. El cuerpo no es una consecuencia de tus pensamientos, es el medio por el cual tus pensamientos se proyectan hacia el mundo. Es el canal donde la energía se condensa, se guarda y se expresa. Desde las visiones taoístas hasta las antiguas cosmologías caucásicas, el cuerpo humano ha sido comprendido como un reflejo del cosmos. En los textos del Neijintu, el centro inferior conocido como Tantén no era solo un punto vital, sino un crisol donde se fusionaban el aliento y la sangre. Allí se enseñaba, en círculos reservados, que el cuerpo contenía 9 portales de luz, cada uno asociado a una virtud esencial. Al olvidarlas, esas puertas se cerraban y su energía se desajustaba. El cuerpo es, por tanto, una composición energética. Cada órgano, cada articulación, cada tejido vibra con su propia frecuencia. El verdadero problema no es ignorar sus nombres técnicos, sino haber olvidado que perciben tus pensamientos. Cada idea repetida deja una huella vibratoria en alguna zona corporal. El temor sostenido tiende a contraer el abdomen, porque en esa región se almacenan las memorias vinculadas a la supervivencia. La melancolía prolongada suele apagar el centro torácico, donde no solo reside el corazón físico, sino el campo electromagnético más poderoso del cuerpo, una puerta. Lo que no se expresa con palabras, la piel lo absorbe. Lo que no se llora se fija en la musculatura. Lo que no se pronuncia queda dormido en la garganta. Lo que se evade, gobierna desde las sombras. En un antiguo texto etrusco, fragmentado y conservado en obsidiana, se describe al cuerpo como el mapa del alma caída y también como la escalera para su regreso. Se mencionan allí los nodi interiori, puntos internos donde la energía se entrelaza con la voluntad, la memoria y el deseo. Cada nodo puede estar activo, bloqueado o alterado, no por alimentación o dolencias, sino por resonancias emocionales persistentes. La culpa, por ejemplo, al ser mantenida, no queda suspendida en el aire, se adhiere a los órganos, se incrusta en los tejidos, se convierte en un zumbido constante que perturba las decisiones. No es una metáfora, es vibración. El cuerpo, como campo de energía, refleja aquello que aún no has esclarecido. Si no le hablas con sinceridad, actúa como espejo opaco, repitiendo patrones, síntomas y obstáculos. Pero si lo reconoces como un espacio sagrado, responde con la sabiduría que guarda desde tiempos remotos.
En las corrientes tardías del gnosticismo sirio, como las de Bardesanes, se enseñaba que el cuerpo era el último velo del espíritu, aún lleno de resonancia. Cada capa de carne poseía una nota específica. En uno de sus escritos, conocido solo a través de los comentarios de Efraín de Nisibe, se afirma: quien descubre la nota de su costado derecho, podrá sanar el lado izquierdo de su destino. Enigma, sí, pero también una afirmación que coincide con enseñanzas de diversas tradiciones chamánicas: la salud no es equilibrio químico, es vibración en sintonía. Por eso el cuerpo no puede ser manipulado únicamente con pensamientos, si no hay resonancia. Y ésta se alcanza no a través del control, sino mediante el reconocimiento. No se trata de tratar al cuerpo como sirviente, sino de habitarlo como guía. Algunos textos tardíos de los Upanishads, en especial el Chandogya Upanishad, hablan de la ciudad del corazón, un espacio donde convergen todos los canales energéticos del cuerpo. No es un punto físico, sino un centro de vibración. Allí reside lo que llamaban el yo resonante, ese núcleo silencioso que no se expresa con palabras, pero modela todo lo que sucede. Quien habita ese lugar, decían, comienza a dialogar con su cuerpo, y al reconciliarse cuerpo y espíritu, la energía fluye sin obstrucciones. ¿Cómo llegar a ese santuario? ¿Cómo abrir las puertas cerradas por años de automatismos? No a través de teoría ni de meditaciones forzadas, sino mediante una presencia encarnada. El cuerpo no necesita consignas recitadas, requiere que estés con él, que lo escuches, que lo reconozcas como interlocutor. Habitarlo es un acto ceremonial. Caminar no como quien se dirige a un lugar, sino como quien percibe el pulso del suelo. Respirar no como quien sobrevive, sino como quien se enciende con cada aliento. Tocar la piel no por hábito, sino como si acariciaras un instrumento afinado por generaciones. Experimentación encubierta en la narrativa: siéntate o ponte de pie en silencio. Cierra los ojos. Lleva tu atención al centro del pecho, no como una imagen, sino como una escucha. Quédate ahí. No busques sentir amor o calma, solo presencia. Pregunta internamente: ¿qué guardas que aún no me he atrevido a oír? Después de unos minutos, lleva la conciencia al vientre. Observa el contraste: es más denso, más velado. ¿Sientes que algo se mueve, o que todo permanece quieto? No importa. Ya estás haciendo algo que pocos hacen, reconstruyendo tu geografía interna. Desde hoy, cada vez que dialogues contigo mismo, hazlo desde un punto distinto del cuerpo. Si aparece miedo, respira hacia los pies. Si hay pena, dirige tus palabras al pecho. Si surge enojo, libéralo por la espalda. No como un gesto automático, sino como un acto ceremonial. Porque el cuerpo es santuario, y cada rincón guarda su altar. La vibración no se limita al campo sutil, habita tu carne. Se acumula en las uniones, se adormece en los omóplatos. Y si no la despiertas con atención, el templo se derrumba sin que lo percibas. Admítelo, intégralo, siéntelo. No existe palabra más potente que aquella que brota de un cuerpo en coherencia. Capítulo 4. La secomosciencia de lo invisible. Según los evangelios silenciados, todo lo visible proviene de lo que no se puede ver. Esta afirmación no solo ha sido sostenida por sabios espirituales, sino también por físicos que hoy cuestionan los límites de la materia. Sin embargo, no se trata de un conocimiento reciente. Es una verdad antigua como el primer aliento, aunque fue ocultada bajo etiquetas como superstición, herejía o misticismo. Siempre estuvo presente, escondida en textos prohibidos, en voces que no pedían demostraciones, porque comprendían que la convicción no surge como consecuencia del mundo visible, sino que lo antecede y lo moldea. La fe no es simple anhelo ni pasividad disfrazada de esperanza. Es una frecuencia interna, una convicción vibrante que organiza la realidad, como el fuego transforma al oro. Así se expresa en un pasaje del Evangelio de Felipe, uno de los manuscritos hallados en Nag Hammadi y apenas comprendido en las últimas décadas. Allí no se usa la palabra fe en el sentido que hoy se le atribuye. En copto, el término original es pistis, que no remite a creer, sino a una fuerza interna que persiste incluso cuando todo a su alrededor la contradice. La fe no es una expectativa futura, sino una resonancia constante.
No se basa en confiar en que algo ocurrirá, sino en habitar el presente como si ya estuviera ocurriendo. En el nivel cuántico, el tiempo no avanza en línea recta, sino que se despliega como un campo de posibilidades coexistentes. Y es la vibración lo que selecciona una entre todas. Otro evangelio, atribuido a la tradición egipcia y también excluido, contiene una enseñanza significativa: dichoso quien ha cerrado sus ojos al mundo sin apagar su visión interna, pues alcanzará lo que no se muestra. Y su cuerpo obedecerá a lo invisible. Esta frase alude a lo que hoy se describe como sintonía vibratoria. Ver con la C no es imaginar ilusiones, sino acceder a un nivel de realidad aún no materializado, un patrón que aún no ha tomado forma tangible. Jesús, en el también excluido Evangelio de Tomás, no ordena cree en mí, sino que señala: cuando hagas de los dos uno, entonces entrarás al reino. Es decir, cuando el mundo interno y el externo se encuentren en armonía, lo oculto se manifestará. La C es esa sintonía entre lo que se siente profundamente y lo que se expresa afuera. No se trata de pedir, sino de encarnar. ¿Por qué entonces esta idea no forma parte de la enseñanza tradicional? Porque una fe auténtica no depende de jerarquías ni de dogmas, no se hereda ni se compra, se cultiva en lo íntimo. Y eso representa un riesgo para las estructuras que requieren mediadores entre las personas y su capacidad creadora. Educar en la C no implica enseñar a depender de fuerzas externas, sino a explorar el laboratorio interior donde la realidad se origina. En el libro de Baruch, excluido de los cánones oficiales, se relata un diálogo entre el cuerpo y el alma. En un pasaje enigmático, el cuerpo dice: muéstrame pruebas de lo que esperas. El alma responde: la prueba es aquello que ya vibró en ti, aunque no lo comprendas. Esta visión atribuida a Baruch no es otra cosa que una metáfora anticipada de la física cuántica. El observador transforma la energía en materia, pero para hacerlo debe estar más conectado con su visión que con las apariencias. No se necesita formación académica para comprender la C. No es algo que se consigue, sino un estado que se encarna. Para vivirla, es necesario soltar la exigencia de resultados previos. Hay que abandonar la lógica que demanda pruebas antes de actuar. Hugo de Payens, figura vinculada a la corriente templaria disidente, escribió en un manuscrito nunca publicado: quien cree después de ver, no transforma nada, solo repite el eco. Pero quien vibra antes de que exista la forma, forja el mundo desde su raíz. Hugo fue excomulgado por estas ideas sobre la conciencia creadora, pero sus palabras subsisten en manuscritos escondidos entre las piedras. No se puede crear desde la C si el campo está fragmentado. Aunque el campo cuántico reacciona a todas las señales, solo se estabiliza con lo que es sostenido sin fisuras. La duda no es solo una emoción, es una interferencia que distorsiona la señal que intentas emitir. Es como una corriente de aire que desarma el patrón. En cambio, la C es una arquitectura energética precisa, una aplicación continua en la vida cotidiana. No se trata de un deseo, sino de una semilla vibratoria. Aunque parezca inalcanzable, lo importante no es imaginar el resultado, sino sentir cómo sería vivirlo. ¿Cómo se mueve ese tú que ya lo experimenta? ¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué postura adopta su cuerpo? Permanecer en ese estado interno es más poderoso que cualquier súplica. La antigua sabiduría no pedía ni esperaba, se convertía en aquello que deseaba manifestar. La C no consiste en orar por lo que vendrá, sino en habitar lo que ya es. El campo no responde a la esperanza, sino a la identidad. Capítulo 5. La duda como inversión del sentido. La duda es una forma inversa de energía. Mientras el pensamiento crea, la duda lo disuelve. Si el pensamiento es la chispa que inicia la creación, la duda es el frío que apaga el fuego antes de prender. No hay obstáculo más sutil para la materialización que una mente dividida, lo que se desea al amanecer y se niega al atardecer, lo que se proclama con palabras y se desmiente con sensaciones.
Ese por si acaso que parece precaución, en realidad es una instrucción opuesta, una orden energética que anula el impulso creador. Es magia al revés. En el Evangelio de la Verdad, atribuido al Círculo de Valentín de Alejandría y olvidado por siglos, se dice, la ignorancia es raíz del mal, la duda es su sombra. Quien cree sin unidad, se fragmenta, y lo fragmentado no puede sostener la luz. No se trata de suplicar, sino de configurar. La visualización, en su forma más auténtica, no es un ejercicio meramente mental, sino sensorial. Las imágenes que no se experimentan físicamente no tienen poder de creación, pueden conmover momentáneamente, pero no establecen una estructura sólida en el campo cuántico. La visualización verdadera ocurre cuando el cuerpo empieza a reaccionar como si aquello imaginado ya estuviera presente, los latidos se alteran, la postura se transforma. Y el entorno energético responde con una certeza encarnada. Los antiguos hebreos cultivaban una práctica reservada a círculos místicos llamada reima, un término que no equivale a la visualización occidental. No se refiere a ver lo que se desea, sino a rememorar lo que aún no ha sucedido. El verbo se conjuga en presente, pero describe un hecho aún no vivido. ¿Cómo se puede recordar algo que nunca ocurrió? Solo si se comprende que el alma no está confinada a una línea temporal. Existe un punto interno donde todo lo posible ya está contenido, aguardando una mirada sin dudas que lo despierte. En un antiguo manuscrito preislámico, fragmentado y conservado por eremitas en Petra, se lee, quien observa con carencia perpetúa la escasez. Quien contempla con plenitud alimenta la forma. Esta frase sintetiza un principio esencial, la imagen que vibra con gozo se consolida, mientras que la que se sostiene con ansiedad se desvanece. Los alquimistas no imaginaban con apego. No porque renunciaran al resultado, sino porque sabían que una imagen atada al deseo se convierte en prisión. Visualizaban con la naturalidad de una respiración, sin necesidad de pensar en cada inhalación. Para quienes crean desde la profundidad, visualizar no es un acto forzado, sino una expresión silenciosa de coherencia interior. Ahí radica el verdadero misterio, visualizar no consiste en construir algo nuevo, sino en recordar lo que ya eres en ese estado manifestado. Es reconocerse en una versión ya existente en otra dimensión y permitir que esa realidad se imprima sobre esta. Lo que se ve en el interior es una faceta tuya que llama desde un plano paralelo. Solo si se responde sin ansiedad, sin urgencia ni carencia, esa presencia puede integrarse a esta línea temporal. Lo esencial no está en el esfuerzo, sino en la integración vivencial, sutil, entretejida en el presente. No se trata de imaginar desde la ausencia. Basta con representar una escena sencilla, sin adornos, caminar por una calle en la que eso que ahora parece lejano ya se ha resuelto. No se trata de celebraciones ni fantasías.